Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y ya está junto a nosotros Emilio Furlan, es profesor de Economía, también es licenciado en Ciencias Políticas de nuestra Universidad Nacional de San Juan, además también trabajando en un centro de estudios, investigación, datos muy importantes que pone a disposición la Facultad de Ingeniería. Emilio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a la casa de la universidad y al canal de la universidad. Bueno, muy bien, hemos conocido en las últimas horas que la inflación, el índice de precios al consumidor, se ubicó en el 13,2%. Es un dato que se dio a conocer en la jornada de ayer, festejado de alguna manera por el gobierno nacional. Bueno, es un tema que depende de la familia de la que hablemos, es como vive este momento de incertidumbre inflacionaria, porque en realidad es lo que te decía al comienzo, antes de que empezara la nota, es que la percepción de la inflación es una realidad y el número índice es más frío. Hay un número que yo recomiendo a todos que también que analicemos, que es el que se le llama la inflación núcleo, que es el impacto del aumento en los alimentos en el poder adquisitivo de las familias. Que siempre vienen aumentando los alimentos por encima del número de la inflación. Y este mes el INDEC publicó ayer que la inflación núcleo es el 15,6, ¿no? Que es realmente, yo le llamo así, es la pérdida del poder adquisitivo de las familias. ¿No? Lo que decís es que para verdaderamente entender esa pérdida de poder adquisitivo tenemos que poner la mirada en el aumento de los alimentos. Sí, la relación que hay entre los aumentos de los ingresos y el aumento de los bienes y servicios. Esa es la relación que uno tiene que ver, donde abiertamente hay una pérdida notable de sectores muy vastos. Voy a nombrar tres que son los que el Centro Integral de Estudios Estratégicos que nosotros hemos formado con personal de la universidad, estamos relevando y es informe que sacamos mensualmente, pero vos tenés que ir, por ejemplo, los jubilados, los que cobran salario mínimo y, por ejemplo, los sectores estatales, estamos con una pérdida ya desde que asumió el nuevo gobierno entre el 30 y el 36% de nuestro poder adquisitivo. Y ahí ya no hablo de inflación, sino que hacemos una relación entre los aumentos salariales o de los ingresos, en el caso de los jubilados, y el aumento de los bienes y servicios que podemos comprar con nuestro ingreso, nuestro salario, digamos. Bien. ¿Son los sectores que tienen mayor pérdida? Sí, notablemente, y hay una diferencia con el sector privado. El sector privado ha tenido una merma mucho menor, entre el 3 y el 5%. O sea que los sectores que dependemos de alguna forma del Estado, o de las decisiones del Estado, como en el caso de las jubilaciones y el del salario mínimo vital y móvil, han tenido una pérdida extraordinaria entre el 30 y el 36% desde diciembre hasta acá. Claramente lo tenemos que ligar a lo que es la búsqueda del equilibrio fiscal por parte del Estado. Y bueno, también hay datos que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, en esta oportunidad o en estos últimos meses se han pagado más intereses de deuda que la cantidad que el Estado eroga o pone a disposición para el pago de las jubilaciones, ¿no? ¿Se explican desde ahí estas situaciones? El dato fuerte es que el Estado ha erogado por cada 2 pesos uno en deuda, intereses de deuda. 1 de cada 2. Y del resto paga jubilaciones, paga gastos corrientes, universidad, salud pública, lo que le corresponde al Estado. Es muy fuerte, es casi el 50% de la erogación pública. Se hace en servicios de la deuda, no amortización. Claro, solamente solo intereses. Emilio, otro dato que vos dijiste que entiendo yo que es el fulminante para los ingresos de las personas es que lo que fue muy fuerte fue la devaluación al inicio del gobierno. Eso nos ubicó 20 puntos abajo a todos los trabajadores porque todos los precios se movieron al compás de la devaluación y la suba del dólar. Ahora, la pregunta habría que hacerse ahora que el dólar está más planchado, ¿por qué los bienes y servicios siguen subiendo? Yo creo que eso es lo que el gobierno inclusive lo tiene muy preocupado. Hay una preocupación en las altas esferas, el ministro de Economía, el mismo Milei lo ha manifestado, que ellos esperaban un valor mucho más bajo para marzo, para febrero, y esperan una tendencia a la baja que lamentablemente no va a suceder.
Ya hay algunos economistas que plantean que por una situación estacional, en marzo va a demostrar que la inflación va a seguir subiendo. A pesar de muchas acciones, como por ejemplo la baja de intereses en los plazos fijos y todas estas cosas. Y sí, lo que pasa es que a mí, a ver, como lo voy a decir desde la doctrina, como le gusta hablar también a nuestro presidente, es que hay un error gallafal. Ellos pensaban que secando la plaza, como se dice, sacando los pesos de circulación, han bajado el circulante, lo han bajado. Han tomado medidas de política monetaria que han bajado el circulante, hay menos pesos en circulación y ellos creían que con eso, por ese monetarismo que no se aplica en ninguna parte del mundo, ellos creían que con eso se bajaba la inflación. Claro, pero pero resulta es parte que de los costos... de la mirada y de las teorías, ¿no? Que lo ligan directamente a la emisión monetaria o un fenómeno que está ligado a eso y la realidad no está demostrando lo mismo. Y la realidad indica que los costos de producción siguen subiendo porque si vos tenés que la energía sube, que si estás obligado a actualizar salarios por aumento de alimentos, entonces eso se traslada a los precios. Y si subís impuestos, que es lo otro que, por ejemplo, han subido el impuesto a los combustibles, que eso ha impactado en el 7% de la suba de los combustibles, eso va inmediatamente a la suba de los alimentos. Bien. Y la suba de los alimentos es inflación. Bien, te traigo, antes de que hablemos de algunos datos específicos, a algo que está totalmente ligado con lo que significa la suba de los alimentos y acciones por parte del gobierno, del Estado, interviniendo de alguna forma, que es esta posibilidad de aquí en adelante de abrir las importaciones a alimentos. ¿Es una solución? ¿Puede llegar a modificar algo? No, yo calculo que no. Esta es la tercera vez que se intenta hacer, no es que esto es nuevo. Ya lo intentó hacer Macri, ya se intentó hacer en gobiernos anteriores, con Alfonsín también, porque partimos de en realidad parece más como un discurso más provocativo que con efectos reales en la economía. Quiero decir que las dos veces que se intentó hacer esto anteriormente no funcionó. Los alimentos nunca bajan, suben. Porque Argentina es un país productor de alimentos. Entonces, ¿qué alimentos vamos a importar si los alimentos que Argentina produce se exportan? O sea que el importador de alimentos los va a importar al precio internacional. O sea, el que importa va a pagar a precio internacional, que es justamente el precio que nosotros estamos vendiendo al mundo, que vende Argentina al mundo. Vende carnes, vende oleaginosas, vende aceites, harinas, justo lo que comemos. Y el problema es que al haber desregulado todo lo que, por ejemplo, el mercado de la carne se ha desregulado en Argentina y hoy resulta que la carne con hueso, que era lo que iba a la carnicería de barrio, ahora la vendemos a China. Claro. Y bueno, y los productores de carne dicen, a mí páguenme el precio que me paga el chino. El chino, no el almacén, no el supermercadista, digo, el país asiático. Entonces estamos comiendo una carne que está a precio internacional, y al igual que los aceites, al igual que las harinas. Argentina, nosotros que tenemos San Juan, que es una provincia de conserva, una provincia conservera, digamos, que tiene industria conservera fuerte. Hoy la industria conservera de San Juan, acá hay empresas muy importantes, están vendiendo a Paraguay, ¿no? Conserva de tomate, de choclo, de arveja, de otras legumbres. Se vende a Paraguay y a Uruguay. O sea, estamos exportando alimentos. Entonces estamos comiendo, el costo de comer en Argentina, y en San Juan en particular, es el costo de los alimentos a nivel internacional. Entonces eso es lo que nos está doliendo y lo que yo entiendo que el gobierno no tiene herramientas para negociar con los formadores de precios. La única posibilidad real que hay es de regular el mercado de los alimentos, como se hacía en algún momento de otros gobiernos, que establecían precios de referencia para el comercio minorista y con esa referencia les permitían a los exportadores exportar los saldos, o sea, lo que no se consumía. Creo que es la única medida que puede contener los alimentos. Si no, no hay otra forma. Además, como dijo, me voy a referir también a un dicho que es muy común para Milei, que es el libre mercado, el juego de la oferta y la demanda. Y bueno, salimos perdiendo en ese juego. Totalmente. Emilio, aprovechando por último la posibilidad de que estés aquí con nosotros, siempre es muy interesante hablar con vos. Vamos a hablar de datos específicos que tienen que ver con los números, 690.000 pesos para no ser pobres en este país, para cubrir o para estar dentro de la llamada clase media, cubrir la canasta básica total.
1 millón de pesos aproximadamente. Seguramente están haciendo un trabajo muy importante en el centro de estudios. ¿Ustedes cómo podemos relacionar estos números con lo que sucede en la provincia de San Juan? Yo lo primero que quiero decir es que es un dato, el que publica la INDEC es un buen dato. Hay que tener confianza. El INDEC en algún momento sufrió algunas turbulencias en gobiernos anteriores, que el director actual del INDEC sigue siendo el mismo que venía de la gestión de Fernández. El dato es bueno. El dato correcto es que en Argentina una familia de 4 integrantes con 2 niños necesita 690.000 pesos para cubrir sus necesidades, tanto alimentarias como complementarias, como son vestimenta, vivienda, salud y transporte. Esa es para no ser pobre, el umbral de la pobreza que se le llama, que algunas consultoras ya ubican a la pobreza en Argentina arriba del 60% y el 70% si consideramos los niños. Es un buen dato, es correcto, te asusta también porque, por ejemplo, en la universidad, hoy escuchábamos a Daniel Durán que hablaba que los no docentes, hoy el 70% de los no docentes de nuestra casa de estudio estarían por debajo de esa línea. Ahora, la línea de pobreza es distinta depende del hogar. Después tenés hogares que tenés adultos mayores o tenés más niños, que los insumos se multiplican o aumentan exponencialmente. Por eso se toma como referencia esa familia nuclear de 2 personas que tienen menos de 40 años y 2 niños menores. El dato es correcto. Nosotros en el Centro Integral de Estudios Estratégicos, se puede consultar en internet, publicamos mensualmente una página. Podemos decir que este mes en San Juan la canasta básica alimentaria, que es de 108.000 pesos, es un poco más barata que la nacional, que entiendo yo que el impacto de, por ejemplo, el kilo de pan en San Juan promedio en los barrios está en 800 pesos y en Buenos Aires está en 2.400 pesos. Eso también tiene una diferencia muy notable. Y después tenemos ciertas verduras que también son más baratas en San Juan. Entiendo que en general comer en la provincia de San Juan es un poco más barato que en la media nacional. Bien, bien, bien. Es un muy buen dato. Emilio, muchas gracias por venir. Como siempre, es un placer. No, gracias a ustedes y bueno, a su disposición.